noches, bienvenidos a Será Justicia. Todo pasa tan rápido en este país y probablemente ustedes ya, si no hay algún detenido que de pronto hable, nos olvidamos que ya tenemos una ley del arrepentido que contempla también casos de corrupción. Esto se venía pidiendo hace mucho tiempo, estamos viendo marchas permanentemente en donde se pide terminar con la corrupción, se le pide a la justicia también que esclarezca más casos. Y esta es una herramienta que consideramos que es muy importante. Tenemos 3 invitados que han trabajado en esta ley, que entienden de esta ley para que nos explique cuán importante va a ser y si realmente se van a poder esclarecer más hechos de corrupción a partir del funcionamiento de esta ley de arrepentido, que tiene 10 puntos claves. Ustedes saben, por ejemplo, que hay algunos casos donde incluso puede hasta cobrar dinero el arrepentido. Bueno, este y otros temas vamos a hablar con nuestros 3 invitados después de la pausa. No se vayan. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. Primero los voy a saludar. Muy buenas noches, doctor Alejandro Carrió, abogado especialista en Derecho Constitucional y también vicepresidente de Asociación por los Derechos Civiles, que fue convocada por el Congreso Nacional. Querían justamente los legisladores escuchar en la comisión la opinión de ADC, que viene hace tiempo, ¿no?, siguiendo este tema. Gracias por venir, buenas noches. Y también Leónidas Molde, juez del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, consejero en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Usted desde diciembre de 2015 es vicepresidente, ¿no? Sí, exactamente. Gracias por venir, doctor. No, un gusto. Y Luis Petri, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Gracias por venir, por favor, Luis. Sabemos que bueno, los 3 vienen siguiendo, como muchísimos otros funcionarios o gente de derecho que viene siguiendo este tema. Bueno, la primera de las correcciones que me tienen que hacer, porque yo dije el arrepentido cobra. ¿Por qué? Porque para mí un informante también puede ser un arrepentido, pero aquí me están marcando una gran diferencia que hay hoy en la ley. Quien puede cobrar es el informante. Es el informante, exactamente, a ver, ¿cómo porque es, no Luis? es parte del proceso. El arrepentido es una persona que se autoincrimina e incrimina al resto de los partícipes de un hecho delictual. En cambio, el informante es un tercero ajeno que aporta información y a partir de ese aporte de información puede eventualmente recibir alguna remuneración. De hecho, los informantes son de larga data en el país. Lo que estamos haciendo en la ley es blanquearlos, es establecer un régimen jurídico y determinar qué tipo de información es la que puede ser valiosa a los efectos. ¿La ley contempla como una nomenclatura de buchones? ¿Sería de un régimen de informantes?
No, esta ley es puntualmente del arrepentido. Claro. Y su gran trascendencia es eso, es haber legislado a través de esta ley muy reciente la figura del arrepentido, que como les explicaba bien, es una persona que tiene participaciones en los hechos, con lo cual él se está involucrando a sí mismo, a su vez que involucra a otros que tienen que ser de igual o mayor jerarquía. El informante es una cosa tradicional, en el sentido de alguien quien, teniendo conocimiento de la existencia de un delito, daba un dato. Pero el arrepentido, que tiene una serie de beneficios procesales que son muy importantes y que seguramente los veremos ahora, lo que tiene es como condición para ser un arrepentido él tiene que haber participado del hecho del que se quiere el caso más claro, digamos, que ustedes vieron es el caso de Fariña, ¿no? Que ya estaba contemplado por la ley vigente, no hacía falta la ampliación a delitos de corrupción y se acogió a esta ley y dio un montón de información y cumplió con algunas de las pautas que ahora vamos a contar y que me parece que están mejor incluso legisladas, digamos, tratadas con esta nueva ley. Doctor Moldes, ¿hasta dónde usted cree que puede colaborar al trabajo de ustedes, ¿no? Esta nueva ley. Yo creo que es una herramienta que primero no es nueva, o sea, estaba prevista ya en la ley de estupefacientes, esta delación premiada, ¿no? El legislador recién lo ha extendido a otros delitos. O sea, ya estaba para el lavado de activos, ahora va a ser extendida a delitos que llevados adelante por funcionarios públicos, en perjuicio del erario público. ¿Caso de corrupción, delitos contra el Código Aduanero de asociación ilícita? ¿Es así? Sí, exactamente. Eso también. Vamos a ver cómo se actúa. Yo creo que es una herramienta más. No creo que sea la solución mágica de todos los problemas. Creo que acá tenemos que pensar en un modo de actuación más eficiente, en general. No debemos descartar todo el resto de las herramientas de investigación. Esto no es una solución mágica, ni es para todos los casos. O sea, lo que pasa es que si hay una característica, digamos, que se ha dado en la historia de nuestro país y de los casos judiciales, es que los casos de corrupción, la mayoría han quedado impunes. Creo que por eso se ha hecho tanto énfasis. No sé si ustedes creen que es una herramienta más o que de pronto puede aportar un poco. Yo no creo que sea exclusivamente porque no existía una ley del arrepentido. Me parece que sería simplificar el problema. Creo que las causas pueden ser múltiples y tenemos que trabajar sobre ellas. Cada sector o cada actores del proceso judicial o penal tenemos que hacer una crítica, una autocrítica y pensar todos cómo buscamos una mejor solución. Creo que es una herramienta más. Yo no le doy, no quiero que le subamos el valor a que si mañana no funciona de un modo totalmente exitoso o con las expectativas de que la sociedad tenga, sea exclusivamente porque la ley tenga defectos. Además, creo que es un elemento más y tenemos que tenerlo en cuenta y ver cómo lo vamos a implementar para no caer en un exitismo que a lo mejor no sucede. Pero es importante. Yo en lo personal, puede ser por ignorancia, tengo mucha expectativa. ¿Me equivoco? Sí, no, yo también. Yo tengo mucha expectativa, pero es cierto que lo que se decía aquí. En primer lugar, va a depender de la familiaridad con la que la utilicen jueces y fiscales. Esto es, pensemos que la figura del arrepentido en nuestro país, como bien se decía, ya estaba establecida para los casos de delitos de terrorismo, lavado de activos, secuestros extorsivos, trata de personas, terrorismo y violación a la ley de estupefacientes. Y sin embargo, son muy pocos los casos en los cuales se ha utilizado. Hubo arrepentidos. Muy poquitos los casos que se ha utilizado. No tenía previsión para los casos de corrupción y esta era una de las faltas que nosotros teníamos. Entonces nosotros decimos, en la medida que jueces y fiscales se vayan familiarizando y proponiéndola, en la medida en que existan penas elevadas, lamentablemente en los delitos de corrupción el gran problema que tenemos es que tenemos poca pena con penas máximas de 6, 8, 10 años. Entonces los estímulos para que una persona se arrepienta muchas veces tiene que ver con el pronóstico elevado de la pena, porque si una persona sabe que la pena en expectativa puede ser de 15 o 20 años y seguramente va a tener más posibilidades de pensar en arrepentirse y romper esos pactos de silencio que existen en las organizaciones criminales. Allí consiste el éxito o fracaso de esta medida. Y la otra cuestión que es trascendental es cómo se utilice a la hora de negociar la pena que el fiscal en definitiva vaya a sostener en la acusación. Esto es, a partir de la negociación que se hace con el arrepentido se le impone una pena baja y seguramente van a haber muchas personas que en definitiva decidan autoincriminarse y eventualmente responsabilizar a otras. Pero hay una cuestión que es trascendental. No alcanza con decir me arrepiento
y a partir de allí obtengo los beneficios de reducción de pena. Es necesario que todos y cada uno de los dichos sean corroborados por la justicia. Claro, que estén probados. Esto es para evitar, primero los fabuladores, para evitar los mitómanos. Digo, sí. Bueno, fíjense, si quieren ustedes no opinen, porque la verdad que yo estoy hablando de oído, hablo de ninguno de nosotros, salvo Servini y Cubría, nadie sabe bien lo que está diciendo Pérez Corradi. Lo que sabemos es que hasta ahora no le sirve a la jueza, porque esto es lo que dijo la jueza. Porque y prometía. Él hablaba poco de cosas en las que había realmente intervenido, entonces hablaba de otros imputados, de otras causas, fue una especie así como de festival de datos genéricos. Un festival de datos en donde la jueza me parece que todavía está, porque lo tienen en el régimen. Igual, Lorena, hay algo que sí, doctor. No es que contradice para nada todo lo que venimos diciendo en este panel, pero tiene que ver también con que los operadores del sistema tienen que darse cuenta de la necesidad en esta negociación de que el resultado, que es en definitiva la celebración de un juicio donde alguien va a ser condenado, tiene que ser un episodio que ocurra rápido. Porque hasta ahora lo más fácil para cualquier persona imputada de un delito ha sido hacer todo tipo de planteos para tratar de obtener en algún momento o la prescripción o el hartazgo de los jueces o que el alto nivel de litigiosidad, dijo la Corte en su momento, o que el hecho en su momento, bueno, sea tapado por escándalos posteriores. Exacto, o recuso. Yo creo que lo que en definitiva, vamos a poner un caso reciente, que es el caso de Báez, lo que hizo que en definitiva la causa avanzara fue la decisión en un momento de los jueces y los fiscales de realmente que esta investigación fuera de lo más rápido posible. Por ejemplo, tenemos este episodio tremendo, el de los bolsos de López, que es directamente dantesco, pero lo importante de ahí es saber que va a haber un juicio pronto, porque entonces, que es un poco lo que decíamos recién, si usted no tiene ni una amenaza de una pena alta, ni una perspectiva de que va a haber un juicio donde va a salir condenado en poco tiempo, entonces lo más fácil siempre va a ser ganar tiempo. Claro. Ahí es donde nosotros tenemos que abandonar una larguísima historia de burocracia, de recursos interminables, de planteos chicaneros. O sea, bueno, los jueces esto es un poco lo que marca el juez, claro, ¿no? Cuando dices una herramienta más, es porque el capital humano que trabaja en la justicia va a depender mucho de cómo agilice un expediente para que funcione esta ley. Y las bases sobre las cuales se va a hacer este acuerdo, porque esto, en definitiva, es un acuerdo con el fiscal que va a tener que homologar un tribunal, y creo que también es importante que las normas procesales posibiliten un acuerdo de efectivo cumplimiento y un respeto a ese acuerdo que tiene un final abierto, porque la persona que se somete a este régimen proporciona una serie de datos que van a tener que ser corroborados. Entonces, y después esa promesa de una reducción de pena va a ser llevada a un momento distinto procesal, al momento de la sentencia. Y en el momento de la sentencia, otras personas van a evaluar el grado de la colaboración para saber si efectivamente cumplió lo que dijo, si los datos eran verdaderos. Y acá no podemos caer, creo yo, en que se discuta acerca de lo que yo llamo una supremacía ética del Estado de Derecho, que no, hicieron un acuerdo conmigo y ahora no me lo cumplen. No, mire, señor, lo que pasa es que usted dijo que entregaba tal información, que iba a permitir esclarecer tales hechos y usted no ha entregado nada. Entonces usted pretende una reducción de pena que no le corresponde. Entonces eso también puede ocurrir. Entonces tenemos que armar una base sólida, seria, creíble, para que no vaya a haber una defraudación o al momento de establecerse el quantum de la sanción, y que la persona que colaboró en la investigación o que dice haber colaborado se vea defraudada y de ser un sospechoso de un delito termine creyéndose una persona defraudada por el propio sistema judicial que lo hubiera engañado. Entonces eso también es un tema que creo que tenemos que ser muy cuidadosos, que habrá que establecer protocolos de actuación y ser muy claros, porque las mismas personas, o sea, el fiscal que negocia el acuerdo, hoy ante el juez de instrucción, ante el juez de garantías, veremos cómo en el nuevo sistema procesal cómo se implementa, no van a ser, son personas distintas de los jueces del juicio que van a establecer la pena. Claro. Ese es un tema que a mí me preocupa de cómo va a jugar esto cuando esté
culminando todo el trámite del procedimiento judicial. Diputado, ¿usted cree que le faltó algo de esto a la redacción de la ley? ¿Alguna especificidad que de pronto en el campus, digamos, a la hora de ver cómo se aplica? No, mira, yo lo que creo es que ha habido un gran avance. ¿Por qué? Porque si bien la figura del arrepentido estaba prevista, salvo en la ley de estupefacientes, sí, lo cierto es que no existía un procedimiento respecto de los acuerdos que se celebraban, con quién se celebraba, en qué momento se obtenían los beneficios. La verdad que era muy escueta la legislación y además las respuestas que daba el sistema penal a la figura del arrepentido eran absolutamente distintas. En algunos casos lo eximía de pena, en otros casos se la reducía, en otros casos consideraba la pena por el delito de tentativa, digo. Entonces se rompía un poco el principio de igualdad ante una persona que se arrepentía. Ahora estamos dando la misma respuesta para todos y cada uno de los arrepentidos y considerando, por ejemplo, que no se puede basar la condena solamente en el testimonio o en la declaración del arrepentido. Esto es importante. No, sí, acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos, reducción de pena versus buenos datos. Claro, es decir, una prueba fehaciente que y libertad durante el proceso, porque se le puede dar, por ejemplo, puede eliminarse la prisión preventiva y puede establecerse el recupero de la libertad inmediatamente si en definitiva, prima facie, se estima que los datos aportados pueden arrojar o pueden conducir a esclarecer el hecho delictivo. Y con algo adicional, y es durante todo el periodo de corroboración de esos datos, sí, no corre la prescripción, que es el principal incentivo con el cual los abogados tratan de ganar tiempo para sus clientes. Ganan con la burocracia. Claro. Después, límites a los beneficios del arrepentido. Cuando el delito atribuido al imputado estuviera reprimido con prisión y o reclusión perpetua, la pena solo podrá reducirse hasta los 15 años de la prisión. Claro, para no aplicar la escala de reducción normal del Código Penal, hay una escala de reducción específica que determina en el caso del arrepentido. Castigo al mentiroso. Bueno, eso es si se comprueba que cuando dijo lo que dijo estaba mintiendo, hay un delito específico que se está incorporando al Código Penal para hacer punible al arrepentido mentiroso. ¿Prisión de 4 a 10 años? 4 a 10 años, exactamente. Es una suerte de incorporación en nuestra legislación del perjurio. Está muy bien. Exactamente, porque en definitiva de esto se trata. Algo que no estaba previsto, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Esta persona declara contra sí mismo porque reconoce su culpabilidad e incrimina a otros. Digo, entonces, esa incriminación maliciosa y ese aporte de datos maliciosos, porque tiene que ser malicioso. Acogiéndose a la ley. Acogiéndose y obteniendo, punible. Claro. Perfecto. Y además la pérdida del beneficio obtenido. Digo, las dos claro, cosas. Eso, ¿cuándo y cómo arrepentirse? Esto es clave. El acuerdo con el imputado arrepentido deberá realizarse antes del auto de elevación a juicio. Es decir, una vez que cuando llega a juicio ya no es. Me arrepiento ante. Claro, nosotros en diputados habíamos previsto que durante todo el proceso una persona podía arrepentirse. Esto es, desde el momento mismo de la denuncia hasta la clausura, hasta el momento del juicio y eventualmente de la imposición de pena. Brasil, por ejemplo, permite el acogimiento de la figura de la delación premiada con posterioridad a la condena. ¿Incluso? Claro, Odebrecht, por ejemplo, fue condenado a 19 años de prisión y actualmente se encuentra negociando con fiscales una reducción de la pena impuesta por el tribunal. ¿Y Estados Unidos también tiene este régimen? Estados Unidos tiene la figura del arrepentido. Incluso ellos han juzgado a la mafia en la muerte de uno de los miembros del clan Gambino. Utilizaron esta figura para incriminar a John Gotti, que es uno de los capos mafia más importantes de Estados Unidos. Italia fue, creo, el precursor con el juez Falconi y el arrepentido Bruchetta, que de alguna manera fueron los que empezaron a crear la doctrina y los antecedentes jurisprudenciales. Lo que pasa es que nosotros acá tuvimos que adaptar a un régimen que es totalmente distinto. Por eso es que en la ley quien tiene a su cargo la negociación es el fiscal. Exacto. Nosotros tuvimos durante muchísimos años un régimen en el cual la figura trascendental o central de una investigación era un juez. Uno no le puede dar a un juez la facultad de negociar con el imputado, porque entonces está como desmereciendo la función judicial. Por eso es que lo trascendente con esta idea de que sean los fiscales quienes tengan el peso de la investigación, sean ellos también aquellos que negocien. Bueno, a mí me parece interesante lo que marcaba usted, doctor Carrió, en la exposición, porque usted hace una pregunta que me parece que no sé si tiene respuesta, que es, ¿qué ocurre si el juez no homologa el acuerdo? Claro, esto fue cuando yo expuse en el Senado, y yo ahí lo que decía es, creo que no hay que hacer una regla estricta en el sentido de qué debe suceder, o sea, me parece bien que la ley no lo determine, porque el juez puede rechazar el acuerdo por dos razones.
puede rechazarla porque no está totalmente convencido de la voluntariedad del ofrecimiento. Exacto. En ese caso el juez está hablando como a favor del imputado, pues está diciendo, ojo, que te estás declarando culpable de algo que no estoy muy seguro, que no si no te que vos presionaron. seas culpable, claro. Entonces ese juez debería poder seguir actuando en la causa. Ahora, si es un juez que va a rechazar la homologación del acuerdo porque considera que es demasiado liviano para el imputado, bien, ese es un juez que del día de mañana podría ser recusable, vale decir, podrían decir, no, usted ya se ha formado una opinión mala de este imputado. ¿Y la va a tener que, el juez tiene que dar los fundamentos? Sí, si rechaza el acuerdo. Sí, porque además es una resolución que es apelable. Entonces, según cuáles sean los fundamentos ¿se apela o no se apela? Se apelará y al mismo tiempo la defensa evaluará si la razón del rechazo es algo que implica que el juez ha perdido imparcialidad y debería ser recusable. ¿Qué opina usted, doctor? No, de acuerdo. Lo que ocurre es que cuando se establezca esa disminución de pena, bueno, otro tribunal va a ponderar ese grado de colaboración y bueno, puede tener una vara distinta, puede tener una medida distinta, claro. o puede ser que toda esa promesa o esa expectativa de aclarar episodios criminales no haya ocurrido. Entonces haya quedado todo en una expresión de buenos deseos de la persona que dice haberse arrepentido y haber colaborado, y que esto no suceda. Bueno, que hablamos un poco con Pérez Corradi. Es un tema que no me parece menor. Yo también le pongo un punto de atención a que, como decía recién el diputado, la excarcelación o una soltura durante el trámite del proceso parece un premio anticipado y un premio muy importante. Que no nos quedemos únicamente con eso. Claro. Y que luego, por conseguir esa soltura anticipada, se prometa cualquier cosa y después el resultado no aparezca, y a la hora de dictar la sentencia existe una condena, y existe una condena sin disminución, y la persona vea que alegue haber sido defraudada en su expectativa. Yo creo que esto es una cuestión que la tenemos que medir muy bien. El recupero de la libertad es una consecuencia necesaria del acogimiento de la figura del arrepentido. Pensemos que esta figura se llamaba colaborador eficaz. Claro. Para el dictado de la prisión preventiva, sí, nuestra Corte ha dicho que solamente tienen que existir dos cuestiones para poder dictarla. O peligro de fuga o peligro de entorpecimiento. Sí, riesgo procesal. Si la persona, los riesgos procesales, exactamente. Exacto. Si la persona colabora eficazmente con la justicia, esos dos peligros desaparecen. Porque no hay peligro de entorpecimiento, porque justamente está colaborando en el esclarecimiento, y tampoco hay peligro de fuga, porque hay un sometimiento al proceso. Entonces prácticamente se establece una suerte de presunción que esta persona rápidamente tiene que recuperar la libertad, porque han desaparecido los peligros procesales y el fiscal y el juez acuerdan que en definitiva está colaborando efectivamente con la justicia. Entonces va de suyo que tiene que recuperar con este aditamento, si el delito realmente es grave, es probable que ese imputado que está colaborando de esa manera requiera entrar en el programa de protección de testigos. Claro, al ser un testigo protegido, obviamente el riesgo de fuga desaparece porque es una persona que está siendo muy monitoreada, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, tenemos ahí, no sé si tenemos tiempo, Larisa, para ver las distintas fotos, las pasamos rápido en todo caso. Estas serían, a ver, corríjanme ustedes, ¿no? ¿Quiénes, las personas públicas, digamos, los casos públicos que hoy podrían acogerse a esta figura, ¿no? Porque tantos otros debemos tener que desconocemos, ¿no? Pero ahí tenemos, sí. Vean, Lázaro Báez, imputado en la causa por lavado de activos en Los Sauces o Tesur. José López, el segundo Fariña, perdón. Leonardo Fariña ya está arrepentido en la causa de lavado, conocida como la ruta del dinero K. Bueno, nos preguntamos si podría mejorar sus condiciones con esta nueva ley. Muchos dicen que sí. Sí, hay que ver además si le imputan en algún momento algún fraude a la administración pública, algún delito distinto de aquellos por el cual está siendo imputado. Claro, más vinculado a corrupción. Ricardo Jaime, condenado por la tragedia de Once, compra de trenes, recepción de dádivas, Embraer, sobreprecios de aviones de aerolíneas, ¿no? Estas son todas sí, además estas causas. Jaime está en una situación especial porque él ya tiene una condena en suspenso. Exacto. Que es cuando negoció un juicio abreviado, claro. Con lo cual él tiene su posibilidad de obtener una segunda condena muy, muy limitada. O sea, él sabe que la próxima condena es de cumplimiento efectivo y eso le crea un incentivo bastante grande para acogerse a la ley, ¿eh? Perfecto. Y el último que me queda, José López, que lo estábamos viendo. Acá tengo una duda, ¿no? Como para ir terminando con este tema. José López, ¿por qué está preso? O sea, yo entiendo la grosería, o sea, no, uno ve lo que...
al hombre cargando los bolsos y dice, no, tiene que estar preso. Ahora, si nos acogemos a la ley... Él tenía un proceso abierto por enriquecimiento ilícito, que no llegaba a avanzar. ¿Pero quién fue preso durante el proceso por enriquecimiento ilícito? Nadie. Bueno, pero porque las investigaciones eran lentas, porque la burocracia era muy alta y porque nadie tenía ningún incentivo a arrepentirse, ninguno. Todo lo que hablábamos hace rato. Porque, digo, hay muchos que dicen, está preso, incluso el mundo judicial, porque hay video. ¿Es así? ¿Está preso porque hay video? Puedo decir algo que por ahí no tenga el apoyo de mis colegas acá. Cuando el peso de la prueba es tan absolutamente contundente, los jueces tienen razones para suponer que si esa persona la dejan en libertad, no la ven nunca más. Porque cualquier abogado que el señor López consulte, cualquiera, le va a decir, tu situación es tremenda. Sí, no hay manera que yo te pueda sacar absuelto. Vos no necesitas un abogado, necesitas un mago. Entonces, cuando el peso de la prueba es tan alto, el riesgo procesal de fuga aumenta proporcionalmente. Hay peligro de fuga y hay peligro de obstaculización de la justicia. En el caso de López, la noción de riesgo procesal creo que se aplica en ese puede caso. Aparecer evidente en cuanto está intentando ocultar un efecto proveniente de un delito. Claro. Entonces, una de las condiciones objetivas como para evitar una soltura anticipada está cumplida. Efectivamente estaba tratando de ocultar pruebas. Sin duda, bueno, más allá de que ese es el provecho del delito, también es prueba del delito. Sí, está en flagrancia, totalmente. Digo, sería... un buen candidato para esta nueva figura. Claro, y para la aplicación no tendría mucho para perder. Para la aplicación de los procesos de flagrancia también. Absolutamente. Pero no a los tres les quiero agradecer mucho haber estado esta noche en Será Justicia, pero también los quiero comprometer a dejar que transite esta ley y ver dónde estamos parados, ¿no? Claro. A ver cómo está y qué habría que mejorar, probablemente no en la ley, sino en la actuación de los funcionarios de la justicia, ¿no? Puede ser. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por haber estado aquí en Será Justicia, en nuestro sitio web www.serajusticia.net. Tienen este programa, como también toda la figura de la ley del arrepentido, si es que ustedes la quieren leer, y comentarios también que están adjuntos. Hasta el próximo martes. Chao.